Lejos de lo que el evangelicalismo positivista y cómodo de nuestro tiempo promueve, la Escritura, hermanos, nos deja claro a todos los creyentes que la travesía de la Iglesia en esta tierra es un peregrinaje en el desierto de este mundo hacia la tierra prometida, la Canaán celestial. Los dos testigos, ya nos dice la Escritura, los creyentes del Antiguo Testamento y los creyentes de los últimos tiempos, han de realizar su encomienda vestidos de sacos de cilicio, nos dice el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. No dice que andarán en vestiduras de reyes y en carros lujosos y con fanfarrias y pompa, no, sino que nos dice que andarán dando su testimonio vestidos de sacos de cilicio. Y al final todas las naciones de la tierra, con sus ideologías y corrientes de pensamiento salidas del pozo del abismo y convertidas en leyes, oprimirán a estos dos testigos, oprimirán a la Iglesia hasta estar a punto de destruirla por completo, como recordarán que ya hemos considerado en el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y será hasta ese momento que el Rey de Reyes y Señor de Señores volverá con poder y gran gloria, junto con todas sus huestes tras él. Y todo ojo le verá, dice la Escritura. Y aplacará, dice el Salmo 46, a las naciones y removerá los reinos de la tierra que oprimieron a su iglesia y mataron a sus santos. Y los vencerá con la espada de su boca y juzgará a las naciones, y su reino no tendrá fin. Pero antes de todos estos acontecimientos gloriosos, hermanos, la Iglesia habrá vivido todo el calor del día del desierto. La Iglesia habrá visto el aparecimiento y proliferación de las tinieblas en esta tierra bajo gran opresión y abatimiento. Los cristianos irán siendo también abatidos y atribulados a medida que nos acerquemos a esa fecha con mayor fuerza y frecuencia. La Escritura nos enseña que será entonces que muchos apostatarán de la fe. Y muchos, durante todo el transcurso del camino de la Iglesia hasta la completa oscuridad y dominio de las tinieblas de este mundo, irán apartándose de la Iglesia y, por lo tanto, del Señor. Pero en medio de este escenario tan caótico y de oscuridad y tinieblas, ¿cómo es que la Iglesia se podrá sostener? El salmista, narrando precisamente estos acontecimientos, nos responde. Acompáñenme al Salmo 46. Al Salmo 46 y vamos a leer el versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Al músico principal para los hijos de Coré, cántico sobre Alamot. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestra pronta ayuda en la angustia. Por tanto, no temeremos aunque la tierra se remueva, y aunque los montes se desplacen al corazón del mar, aunque rujan y borboteen sus aguas, aunque tiemblen los montes con bravura. Selah. Hasta ahí.
Y el día de hoy, hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a considerar la enseñanza de este pasaje a través del tema Dios es nuestro refugio y fortaleza. Y vamos a abordar este tema siguiendo el esquema de 3 puntos que usamos regularmente. Y vamos a ver primeramente el escenario que se está describiendo. En segundo lugar, vamos a considerar el refugio y la fortaleza. Y por último, la enseñanza para nosotros. Vayamos a considerar el escenario que se describe aquí, hermanos, para que tengamos claro y tengamos en perspectiva por qué el Señor es nuestro refugio y fortaleza. Leamos nuevamente el versículo 1 al 3 y dice la palabra del Señor. Al músico principal, para los hijos de Coré, cántico sobre Alamot. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestra pronta ayuda en la angustia. Por tanto, no temeremos aunque la tierra se remueva y aunque los montes se desplacen al corazón del mar, aunque rugen y borboteen sus aguas, aunque tiemblen los montes con bravura. Selah. Hasta ahí. Los cataclismos enlistados, hermanos, en los versículos 2 y 3 son claras metáforas de las grandes tribulaciones y aflicciones que el pueblo de Dios ha de vivir en su peregrinar en el desierto de este mundo. Pues evidentemente, hermanos, estas cosas son claras metáforas de todas las tribulaciones y las aflicciones por las que el pueblo del Señor tendrá que pasar en su peregrinar por el desierto de este mundo. Pues no, los cristianos no la pasarán en gozo terrenal, comodidad terrenal, felicidad terrenal y pompa terrenal durante su transitar en este mundo, sino, como hemos visto ya, es todo lo contrario. No pertenecemos aquí y el mundo nos aborrece, dijo nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, estas metáforas de estos cataclismos enlistados aquí poseen ciertamente, hermanos, una alusión al fin de los tiempos, al que el mismo salmista está haciendo referencia claramente a partir del versículo 5. Miren cómo dice el versículo 5. Dios está en medio de ella, no será removida. Dios la ayudará al aparecer la mañana. Rugieron las naciones, los reinos fueron removidos, Él dio su voz, se derritió la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, el Dios de Jacob es nuestro refugio. Selah. Miren el 8. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta el fin de la tierra, quebrará el arco, cortará la lanza y quemará los carros en el fuego. Aplacaos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra. Hasta ahí. Observen, hermanos, la clara referencia que se está haciendo al día final y a los acontecimientos descritos en el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 5 dice, Dios está en medio de ella, no será removida. Dios la ayudará al aparecer la mañana. Es decir, que ya que Dios está en medio
de esa ciudad, dice, no será removida. Aquí debemos entender el término removida como quitada de su lugar, por medio de un asolamiento, como más adelante nos dice que ocurrirá con los reinos de la tierra. Así que aquí se está anunciando de entrada, hermanos, que la iglesia será intentada de ser removida. Es decir, que la intentarán remover, que sufrirá un asolamiento procurando que sea removida o destruida. En el caso de la iglesia, como ya nos anuncia el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, será atacada por todas las naciones de la tierra que procuran destruirla o removerla. Pero dice el versículo que no será removida. ¿Por qué no será removida? Porque primero dice que Dios está en medio de ella. ¿Por qué dice que no será removida? Dice el versículo al final dice, Dios la ayudará, ¿están allí? Dios la ayudará al aparecer la mañana. Es claro, hermanos, de qué mañana está hablando, ¿cierto? Pues esta mañana que aparecerá, primero nos está diciendo que evidentemente antes estaba de noche. Antes hay tinieblas. Nos está hablando acerca de la oscuridad que habrá en el tiempo previo al aparecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Etapa de tinieblas, de maldad, de oscuridad en todo el mundo. Etapa en la que la iglesia, veremos, será perseguida y atribulada. Y aquel glorioso día, cuando esa mañana venga, cuando las tinieblas se acaben, se acabarán precisamente por el aparecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él aparezca en las nubes del cielo con poder y gran gloria, la Escritura nos dice que destruirá al impío con el resplandor de su venida. Es una mañana porque al aparecer el Señor aparecerá deslumbrando con poder y gran gloria e iluminará con gran poder, con gran gloria toda la tierra. Por esa razón dice que todo ojo le verá, y esa es la razón por la que convierte ese tiempo de tinieblas en la mañana. ¿Observan entonces los acontecimientos en los que se está situando este salmo? Sigámoslo comprobando en el versículo 6. Dice, rugieron las naciones y los reinos fueron removidos. Él dio su voz y se derritió la tierra. El rugido de las naciones, hermanos, no es otra cosa que aquella rebelión que ya vimos en la exposición del libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, en donde todas las naciones se encolerizan contra Dios y contra su pueblo, en donde todas las naciones, el mundo, se unen en una sola forma de pensar, en una sola ideología, en un solo pensamiento, en una sola filosofía, y esta en contra de Dios y en contra de su pueblo, pues es el pueblo de Dios el que no solo rechaza esa filosofía, no vive conforme a ella, sino que se opone a ella. De manera entonces que este rugido de las naciones es aquella batalla del gran día del Dios Todopoderoso que ya vimos, en donde todas las naciones se juntarán y tratarán de pelear contra el Señor. La voz que da el Señor, pues miren, dice ahí, Él dio su voz. La voz que da el Señor es la espada aguda que sale de su boca. ¿Y qué dice el Salmo? Que removió los reinos. ¿Observan? Él dio su voz, la espada que leímos, aguda que sale de su boca,
hará remover todos los reinos. Y así lo expresa el versículo 8, miren, dice, venid, contemplad las obras del Señor que ha puesto asolamientos en la tierra. Es decir, que ha enviado juicio y destrucción a la tierra. ¿Cómo? Con su voz, con la espada de su boca. En cuanto al derretimiento de la tierra, hermanos, que se menciona en el versículo 6, como vimos también en la exposición del libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, se está hablando del crisol en donde esta tierra será fundida para dar lugar a los nuevos cielos y la nueva tierra. Ahora bien, los versículos 9 y 10 nos confirman que se trata de los eventos finales previos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren el 9, que hace cesar las guerras hasta el fin de la tierra, quebrará el arco, cortará la lanza y quemará los carros en fuego. Aplacaos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra. Hasta ahí. El cese de las guerras, hermanos, es el aplacamiento del rugir de las naciones que se rebelaron contra Dios y contra el pueblo del Señor. ¿Y cómo las aplacará? Por medio de la espada de su boca, que matará a todos los perversos de la tierra, quebrando su arco, rompiendo su lanza y quemando los carros con el fuego que descenderá del cielo. Miren cómo dice el libro de la Revelación, capítulo 20, versículo 9. Dice la palabra del Señor. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y descendió de Dios fuego del cielo y los devoró. Hasta allí. Observen pues cómo es que el Señor en su segunda venida viene y aplaca a todas las naciones que estarán rugiendo contra Él. A todas las naciones que estarán haciendo guerra congregados contra el Señor y contra su pueblo. Y esta guerra sabemos, hermanos, que no necesariamente es una guerra literal, pues este mundo está enfilando todos sus cañones ideológicos, filosóficos, en contra de Dios, de la Escritura y de los cristianos. Así pues, observen cómo claramente los acontecimientos que se están describiendo en este salmo, hermanos, están apuntando al día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, a esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, pasemos entonces a nuestro segundo encabezado para considerar el refugio y la fortaleza. Como podemos observar, hermanos, los acontecimientos y la tribulación por la que atraviesa y atravesará la iglesia en ese tiempo particularmente, no tienen comparación con ninguna otra tribulación que haya sufrido la iglesia antes o después. Y por eso veíamos que es llamada la gran tribulación. Porque lo que estará sufriendo la iglesia del Señor, la iglesia verdadera, antes de la venida del Señor, es descrito como una gran tribulación, pues esa presión de parte del gobierno, esa presión de parte del mundo y esa presión de parte del falso profeta serán tales, hermanos, como nunca en todas las épocas de la historia. La iglesia de verdad estará padeciendo, hermanos, una gran tribulación y opresión por parte de todas estas partes. Hoy en día nosotros, hermanos, estamos, válgame la expresión, en la gloria, en el sentido de que ahora no tenemos presión.
Ahora solamente estamos nosotros en la etapa en donde todas estas filosofías y corrientes de pensamiento se están desarrollando, se están extendiendo en toda la tierra y se están implantando en la mente de las personas, a su vez que se están escribiendo en las leyes de cada país. Pero hermanos, hasta ahora no nos han perseguido todavía por predicar que, por ejemplo, todo el homosexualismo es pecado y todos esos asuntos que hoy en día andan con las corrientes de pensamiento y las filosofías del feminismo y el LGBT y cuanta cosa, todavía no nos persiguen por eso. Ya se están apenas plasmando e ideando las primeras leyes para castigar, multar o hasta meter a la cárcel a los que enseñen en contra de estas cosas. Y como ya habíamos dicho en otra ocasión, ya se está fraguando aquella ley de lo que llaman el discurso de odio. Para ellos eso es discurso de odio. Ahorita, por lo tanto, nosotros no estamos sufriendo ninguna opresión por parte del gobierno, por parte del mundo, por parte del falso profeta, que son las congregaciones que se rinden y abrazan todas estas filosofías, ideologías y corrientes de pensamiento y no se oponen a ellas. Todavía no estamos nosotros recibiendo presión y opresión de ellos. En el tiempo, hermanos, en el que la oscuridad aumenta, y conforme vaya aumentando la oscuridad en esta tierra, es decir, que todas esas ideologías que, como vimos, salen del pozo del abismo, vayan extendiéndose y su humo llene toda la tierra, entonces las tinieblas crecerán y se extenderán, hermanos, al punto que la iglesia será presionada y será presionada en gran manera. Estarán siendo los creyentes enviados a las cárceles y sufriendo otras clases de opresiones. En esta etapa entonces final, la iglesia será grandemente atribulada por el mundo y por sus gobiernos, y no solo por el mundo y los gobiernos, sino también por el falso profeta, es decir, las congregaciones que se dicen cristianas, pero adoptan todas estas cosas, adaptándose al mundo, adaptándose a los gobiernos y no ofreciendo ninguna forma de resistencia a estas inmoralidades. Estos son el falso profeta que luego empezará a decir a los otros: nosotros somos cristianos y nosotros sí aceptamos estas cosas. Nosotros también somos cristianos y nosotros adoptamos estas filosofías, no es malo, etcétera. Ese es el falso profeta que enseguida empezará a presionar aún a los verdaderos cristianos. No solo será el gobierno, hermanos, y el mundo, también las congregaciones apóstatas presionarán a los verdaderos creyentes. ¿Cómo? Pues como lo hacen ahora, pero cada vez con mayor fuerza. Ahora presionan con críticas y con descalificaciones y muchas otras cosas, llamando sectarios, llamando retrógradas, igual que lo hacen los mundanos. Miren cómo adoptan el mismo lenguaje incluso de los mundanos y la misma presión de los mundanos para atacar a la iglesia. El sufrimiento atribulatorio por parte del mundo puede ser y será doloroso, hermanos, pero la opresión pseudodoctrinal del falso profeta será también una tribulación igualmente pesada para el alma, pues ustedes escucharán aquellas congregaciones y sus líderes esgrimir hasta versículos bíblicos para, según ellos, justificar todas esas maldades. Porque los argumentos de las filosofías y las corrientes de pensamiento que salen de la boca del abismo y convertidas en leyes
tendrán una clara marca de tinieblas y de perversión. Y como ya hemos visto, una marca de la bestia. Pero los ataques intelectualistas del falso profeta con versículos de la Escritura, hermanos, serán igualmente agobiantes y perturbadores para los creyentes verdaderos. Y si Dios no acortara los tiempos de aquella gran apostasía, nadie sería salvo, dijo nuestro Señor Jesucristo. Porque una de las razones de esa apostasía, hermanos, no solo será la presión que estará recibiendo la iglesia de parte del gobierno para que adopte y viva conforme a estas maldades e ideologías malvadas, no, sino que también, hermanos, el evangelicalismo, los que se dicen cristianos, estarán también atacando a la iglesia con versículos de la Biblia, tratando de convencerlos de que están mal, de que esto que hace el gobierno no es malo, es bueno, y recurrirán al humanismo. ¿Cómo al humanismo? Ya sabemos, hermanos, que enfocándose en el bien del hombre. Mira, es que lo hacen para el bien de la sociedad, se hace para la paz, se hace para la prosperidad de las naciones, pero nada de eso tiene que ver, hermanos, con Dios, con su verdad, con su palabra. Pero muchos al oír eso y al recibir esa presión, hermanos, se van a apartar del Señor. Muchos se van a apartar y se van a apartar de las iglesias verdaderas para irse a iglesias más tolerantes, entre comillas, de esas cosas, porque será lo que se estará poniendo de moda y donde tendrán menos presión. Y será en medio, pues, de tan grande y tan grave opresión que la iglesia solo tendrá, dice el Salmo, un refugio al cual acudir. Por eso dice el versículo 1 del Salmo 46, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestra pronta ayuda en la angustia. ¿Qué harán los creyentes verdaderos en aquella época, hermanos? ¿Qué harán los creyentes en aquel tiempo? Solamente tendrán refugio y fortaleza en el Señor. Él será su pronta ayuda. Dice, por lo tanto, no temeremos, miren, aunque la tierra se remueva, y aunque los montes se desplacen al corazón del mar, aunque rujan y borboteen sus aguas, aunque tiemblen los montes con bravura. ¿Ven ahora el contexto y la razón de tales metáforas, hermanos? En aquellos lúgubres días de tinieblas y maldad disfrazada de tolerancia y progresismo reinantes en todas las esferas del mundo, la iglesia será censurada, la iglesia será encarcelada y será atacada mientras que el resto del mundo vive en sus comodidades y en sus lujos. Y la bestia y el falso profeta se enviarán regalos los unos a los otros, dice la Escritura, que los reyes de la tierra se enviarán regalos felicitándose unos a otros. Pero es ahí donde dice el salmista que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Es allí exactamente en medio de la opresión del el reinado de las tinieblas, cuando todo ese pensamiento de maldad se ha extendido y cubre la tierra como densas tinieblas, como ya nos ha profetizado la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Es allí, observen, en donde se nos dice que el Señor es nuestro refugio y fortaleza. Bien, porque seremos atribulados físicamente, hermanos, pero también porque seremos atribulados mentalmente. Es decir, porque recibiremos ataques en forma de argumentos, en forma de pensamientos, en forma de filosofías,
y también tentándonos a los lujos y a las comodidades, diciendo: ¿por qué tienes que sufrir todo esto? ¿Por qué tienes que batallar todo esto? Nada más, pues déjate llevar y ya, sucumbe ante todas estas cosas, ríndete y mira, no vas a tener ya ningún problema, ya no vas a tener ninguna dificultad si sucumbes a estas cosas. Y eso es lo que ocasionará, decíamos, la gran apostasía. El sucumbir tanto a los ataques ideológicos del mundo como también a las tentaciones de lujo, comodidad, prosperidad y todas las comodidades mundanas que el mundo ofrece y que ofrecerá. Y miren entonces cómo el salmista, miles de años atrás, nos dice: Dios es nuestro refugio. Como si Él alentara a los creyentes de aquella época y les dijera: hermanos, que les toque vivir aquellas épocas. Dios es nuestro refugio. En Él vamos a encontrar todo refugio ante la opresión y la presión del mundo para que no obedezcamos a la palabra del Señor. Porque el diablo, hermanos, no quiere que obedezcamos al Señor. El diablo quiere que le hagamos al cuento. El diablo quiere que nos conformemos con cualquier cosa. El diablo quiere que nos conformemos con cualquier media obediencia, con cualquier forma en la que nuestra conciencia se justifique, como cuando el católico va a misa y dice: ya cumplí. El diablo está feliz con eso porque sabe que con eso lo tiene engañado y lo lleva directo a la destrucción. Pues el resto de la semana vive, como alguien dijo, como el diablo, en desobediencia al Señor. Y miren también cómo el salmista se cuenta entre los que no temerán, aunque se remueva la tierra, y aunque rujan las aguas y borboteen. Pues el texto dice: no temeremos. ¿Se fijan? Él se cuenta con ellos. No temeremos. ¿Por qué se cuenta entre ellos? Pues, hermanos, ya vimos la identificación del pueblo de Dios. Pero también porque, como hemos estado diciendo, la iglesia estará pasando por aflicción y tribulación. Ese es el camino de la iglesia en este desierto. Dice el salmista: Dios es nuestro refugio. No nos defenderá el mundo. No nos defenderán las leyes del mundo, a pesar de lo tolerantes que digan ser, y a pesar de lo inclusivos que digan ser, no nos defenderán a los cristianos. No habrá países, de hecho, que se muestren y se proclamen a favor del cristianismo. No habrá países a donde huir como refugiados. Dice el salmista: Dios es nuestro único refugio. No podemos esperar nada de nadie más. Dios debe ser y es nuestro único refugio. Y en ese tiempo, hermanos, el culto público será el mayor anhelo del pueblo de Dios, como lo ha sido siempre, en todas las épocas, a causa de las abundantes bendiciones y el fortalecimiento que se derrama en él. Pero en aquella hora será grandemente valorado el culto público por la prohibición y la escasez que llegue a haber en aquellos tiempos. Pues, hermanos, es a través del culto público en donde los creyentes sabemos
son revigorizados y son fortalecidos y hallan efectivamente en Dios el refugio. Pero será allí donde no solo encontraremos el claro refugio del Señor, sino también donde encontraremos la mayor de las fortalezas. Porque observen los términos en los que se expresa la fortaleza prometida, versículo 4. Hay un río cuyos ramales alegrarán la ciudad de Dios, el lugar santo de los tabernáculos del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será removida. Dios la ayudará al aparecer la mañana. Hasta ahí. Miren, ¿por qué razón el pueblo de Dios no temerá? ¿En qué consiste la fortaleza que recibe en el refugio el pueblo de Dios? Dice, hay un río. En un río. De este río ya se nos da testimonio en otras ocasiones, hermanos, en la Escritura. Y no tiene otro mayor simbolismo que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en todas las operaciones sobre la ciudad de Dios, es decir, sobre los santos del Altísimo. Pues ya hemos visto cómo el Espíritu Santo es el símbolo del agua viva que borbotea. Y ese borbotear ya hemos visto que es el símbolo de las operaciones de este Espíritu Santo. De tal manera que cuando se nos está hablando que hay un río cuyos ramales alegran la ciudad de Dios, hermanos, se está hablando de las operaciones del Espíritu Santo vívidas, verdaderas en el creyente verdadero. El Espíritu Santo operando todas las cosas que son necesarias para que el creyente pueda caminar santa y verdaderamente en este camino, en este desierto. El gran río de las operaciones del Espíritu Santo, deben saber ustedes, hermanos, que fluye en cada culto público. En cada culto público se abre el río de las operaciones del Espíritu Santo, cuyos ramales alegran, es decir, hacen huir el temor, hacen huir toda clase de miedos y traen entonces la alegría. Esos ramales de las operaciones del Espíritu confortan y vigorizan la ciudad de Dios. ¿Cuál es la ciudad de Dios? La iglesia. Pues ya vimos, Jerusalén es el símbolo de la iglesia. Así, entonces, observen cómo es el Espíritu Santo, por medio de sus operaciones, el que produce la fortaleza al pueblo de Dios en medio de todas esas aflicciones a las que ya está profetizado que pasará. ¿Y por qué decimos que esto pasa en el culto público? Porque observen el texto. Hay un río cuyos ramales alegran la ciudad de Dios. Y miren, el lugar santo de los tabernáculos del Altísimo. ¿Se fijan? ¿Hacia dónde fluye ese río y sus ramales? Hacia el lugar santo de los tabernáculos del Altísimo. ¿Cuál es el lugar santo? Ya no hay un templo. Y aunque lo hubiera, ese no es el lugar de la morada de Dios. El lugar santo es donde habita Dios, donde Dios prometió estar en las alabanzas de su pueblo, en el culto público de la adoración. Ese es el lugar santo en donde está Dios. Allí es donde los querubines, veíamos, miran y se inclinan ante el santo Dios, dice el himno.
Pero miren también la expresión, los tabernáculos del Altísimo. ¿A dónde van estos ramales de ese río? A los tabernáculos del Altísimo. ¿Y a qué hace referencia el término tabernáculo? A la adoración de Dios. ¿Recuerdan? El tabernáculo hace referencia a la adoración de Dios. Por eso dice el versículo 5, Dios está en medio de ella. Dios está en medio de ella, en medio de esa alabanza, en medio de esa adoración de Dios, en medio de ese culto público. Por eso decíamos que el culto público siempre ha sido valorado por los creyentes verdaderos a todo lo largo de la historia. Porque deben saber, pues, que es allí en donde el Señor envía esa gracia, esa bendición y esa vida eterna también. Allí es donde fluye ese río de donde los creyentes obtienen la fortaleza, en donde los creyentes obtienen la alegría y todos sus temores y todas sus dudas y todos sus afanes y dolores se disipan y hallan descanso. Esos son los manantiales y los pastos verdes en donde el Señor lleva a reposar y a pastar a sus ovejas, el culto de adoración pública. Porque todo esto nos es necesario para nuestro caminar en este desierto, hermanos, pues Dios no se deleita en el agobio y en el sufrimiento de su pueblo, en el transitar, en el peregrinar en este desierto. Como no se deleita en esas cosas, Él lo ha dotado de toda provisión y consuelo para su fortalecimiento. Es decir, que el Señor no ha puesto estas dificultades a la iglesia porque se deleite en mirarla agobiada y sufriendo. No, hermanos, si la iglesia está agobiada y sufriendo es porque no ha tomado las armas de su milicia, porque no ha tomado la armadura y se la ha puesto, porque no ha tomado de ese río y de esos ramales que alegran al pueblo de Dios. El Señor nos ha proveído de todas estas gracias y bendiciones por medio de su Espíritu Santo, para que podamos atravesar las aflicciones y dificultades del peregrinaje en el desierto de este mundo, refugiados en Dios, en Cristo, y alegrados, sustentados, soportados por el Espíritu Santo en sus operaciones. Dios, pues, ha dotado a su pueblo de provisión y consuelo para fortalecerlo. Pasemos entonces a nuestro tercer y último encabezado para que consideremos, hermanos, la enseñanza para nosotros. Hermanos, si nosotros todavía no hemos llegado a esos tiempos de gran oscuridad, aunque ciertamente ya hemos comenzado a ver el declinar del sol, si todavía no hemos llegado a esos tiempos de ataques contra la iglesia y de gran apostasía, ¿cuánto más nosotros debemos de hallar sólido consuelo en Dios como nuestro refugio? Si nuestras tribulaciones son tan pequeñas y no se comparan a las que viviremos o vivirán nuestros hermanos cuando las tinieblas hayan cubierto toda la tierra, hermanos, entonces, ¿cuánto más debemos nosotros hallar con mayor facilidad el refugio en el Señor? ¿Cuánto más con mayor facilidad debemos hallar nosotros fortaleza, ya que nuestras tribulaciones no son tan grandes? Nuestras tribulaciones no son tan grandes como las que esperamos vivir. Y así lo dice nuestro apóstol en Hebreos capítulo 12. Acompáñenme a Hebreos capítulo 12 y vamos a leer
del versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Por tanto, viéndonos también rodeados de tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos asedia, y corramos con paciencia la carrera puesta por delante de nosotros, mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le fue puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y está sentado a la derecha del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis ni desmayen vuestras mentes. Aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hasta ahí. Observen, hermanos, que aunque este pasaje se ha utilizado mucho para alentar a los profesantes a continuar y no regresarse al mundo, observen que todo esto está dicho, hermanos, primeramente en un contexto de una lucha contra el pecado y en pro de la limpieza y de la verdadera santificación. ¿Lo observaron? Dice, viéndonos también rodeados de tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, miren, y del pecado que tan fácilmente nos asedia, y corramos con paciencia la carrera puesta por delante de nosotros, mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe, a quien por el gozo que le fue puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y está sentado a la derecha del trono de Dios. Y miren cómo dice, considerad pues aquel que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis ni desmayen vuestras mentes. Aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. El apóstol nos está diciendo que aún no nos ha costado nada combatir contra el pecado en nosotros y en la iglesia. Aún, dice el apóstol, no nos ha costado nada combatir contra el pecado en nosotros y en la iglesia. El apóstol nos está diciendo que aún no hemos resistido hasta la sangre para impedir que el pecado entre y prolifere en nosotros y en la iglesia. De hecho, ni siquiera hemos sufrido un poco, ya no hasta la sangre, para impedir que el pecado entre en usted, prolifere en usted, se apodere y tome control, y tampoco hemos sufrido ni resistido hasta la sangre para impedir que entre en la iglesia. No significa que no hemos puesto resistencia por la gracia del Señor, pero hasta ahora esa resistencia no nos ha costado sangre. Pero observen que aquí, hermanos, se refiere de manera particular a la iglesia de manera local, porque el término sangre no se refiere al producto de un golpe en la nariz y que le salga sangre y ya resistí hasta la sangre. No, sino se refiere a la muerte, al derramamiento de sangre. De manera que el apóstol está diciendo, ustedes no han sufrido hasta la muerte de alguien
Y observen en qué. Combatiendo contra el pecado. Observen entonces que el aspecto individual del combate con el pecado en mí mismo queda fuera, para enfocarse al combate contra el pecado de la iglesia. La iglesia combate, la iglesia combatiendo contra el pecado. Por eso dice el versículo 3, considerad a aquel que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Se fijan? Dice el apóstol, miren a Cristo. A Cristo todos estaban en su contra. Está diciendo, miren cómo todos estaban en contra de Cristo y pecadores o pecaminosamente lo estaban atacando y matando en este caso. Y dice el apóstol, y ustedes hasta ahorita no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. El apóstol les está diciendo entonces a los hebreos y nos está diciendo a nosotros, todavía no ha muerto ninguno de ustedes combatiendo para evitar que el pecado entre en la iglesia. Todavía no ha muerto nadie. Lo habrá, hermanos, pues ya se nos ha anunciado. Y aún, nos dice el apóstol, no ha muerto ninguno de ustedes en el combate para erradicar el pecado en la iglesia. No, dice, no hemos sufrido todavía esas cosas. Es como si el apóstol nos dijera, ustedes todavía no han sufrido nada, en realidad, como supone nuestra profesión. Pues Cristo es el Señor. Y los cristianos son llamados cristianos porque son llamados a sufrir de la misma forma que Cristo. Y así como Moisés, dice la Escritura, que tuvo por mejor los sufrimientos de Cristo que las comodidades del mundo, que todas las riquezas de Egipto, así los creyentes verdaderos, no tienen por más importante las comodidades de este mundo, los deleites y los lujos. No, para ellos es más importante sufrir por Cristo. Y dice el apóstol, ustedes todavía no han sufrido de tal forma en combatiendo contra el pecado que alguno muera. Así que nos dice el apóstol, estén firmes entonces, no desmayen entonces, no se desalienten entonces, porque lo feo todavía no llega. Lo más duro todavía no llega. El mayor poder de las tinieblas todavía no se manifiesta. Sí, pasamos algunas aflicciones, sí, pasamos algunas tribulaciones, pero no se comparan con lo que vendrá. Pues aún no hemos sufrido hasta la muerte, hasta que alguno de nosotros sea asesinado con tal de oponerse al pecado, con tal de oponerse a que el pecado entre en la iglesia, sea aceptado, sea recibido, sea tolerado, etc. ¿Se imaginan entonces, hermanos, lo que tendrá que vivir la iglesia de los últimos días, de los últimos días antes de la venida del Señor, para mantenerse pura? Muchos de ellos morirán para que la iglesia se mantenga pura, para combatir contra el pecado, para apartar
tratar el pecado de la iglesia. Y por esta razón, hermanos, ya se nos anunció que vendría esta tan grande apostasía. Así pues, hermanos, si el Señor es el refugio para aquellos creyentes que verán la tierra ser removida, que verán a los montes temblar, tambalearse, y que verán la gran oscuridad y el reino de las tinieblas conquistando en todo el mundo, y que vivirán, hermanos, en medio de una oscuridad que nosotros todavía no vemos, porque para nosotros el día apenas empieza a declinar. Todas estas maldades apenas empiezan a extenderse y a aceptarse y a abrazarse. Todavía nos queda algo de tinieblas por delante. Y si para ellos, los que sufrirán grandemente, el Señor es el refugio y la fortaleza, el Espíritu Santo los sostendrá y les enviará de sus operaciones para que sean fortalecidos y no claudiquen, hermanos, cuanto menos o cuanto más para nosotros, que todavía no estamos en tales sufrimientos. El Señor nos conduzca, pues, al verdadero refugio, Cristo nuestro Señor, a través de las ordenanzas públicas y privadas en la operación del Espíritu Santo. Oremos al Señor.